106.5. 8 o 10 minutos, 8 o 10 minutos. Digo 8 o 10 minutos, no, vean. No, 10, 15. 10, 15. Es un cable. Pero eso no importa, Julio. Julio es viernes. Mire con la lámpara, que es lo que yo estoy viendo. 8 10, ¿verdad? ¿Dónde queda? No, que se ve el 8 10 y se está por Hay un 14. 8-10 abajo. Con la cámara de aquí. Y ese yo- 8-10, ¿qué es lo que significa? 8 no, porque 8 El es 8 y el la hora hora. y 10 14 la Es que hora. el 8 es Es la coincidencia, mira que ahí está el 4. Ahí está el 4. Yo de aquí veo 8 días. 8 10 ve uno. Pero la realidad es que hoy es viernes y Julio como que está en De eso. Julio ya está Va a aquí. ser siempre 8 10, porque no me que se va. No, hombre, que eso no se ve. Más que viernes, hoy es sábado. Bueno, está Porque hay que trabajar. por Perfecto favor. Acosta, que fue fiscal de la provincia de Santo Domingo, y José se ha referido a él varias veces. Sí, porque claro. él manejó un caso, el caso de El diácono Hermenegildo. Hermenegildo, la muerte de 2 adolescentes, y ahí por primera vez, aunque ya se había hecho en el caso del padre Domingo, pero ahí recuerdo que la iglesia en principio se alegó el concordato, y él debía ser beneficiado de los privilegios del concordato. Es bueno que el país sepa que si se aplicara el concordato, ese sacerdote no estuviera preso, Estuviera en su casa. ningún sacerdote estuviera condenado, porque el concordato establece que debe juzgarlo la propia iglesia, y entonces la iglesia lo condena a penitencia, a una serie de cuestiones. Ayunos. Solo que lo mataron. Pero no, Ayunos y demás. pero no a penalidades. Ya la iglesia no está alegando eso. No está alegando eso, pero yo no sé qué pasaría si alguien alega esa convención, alega el concordato en beneficio de uno de estos sacerdotes. ¿Qué pasaría? Bueno, lo que ocurre es que, por ejemplo, la nueva normativa procesal penal vigente aquí en la República Dominicana está concordada con la Constitución de la República. Entonces, en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley penal, no se hace reserva de de considerar, vamos a decirlo ya en este caso, la misma iglesia o una iglesia como un lugar sagrado. sí, Pero el concordato tiene rango. Pero es que tiene rango constitucional. Tiene rango constitucional Es un acuerdo. por ser Porque es un tratado, acuerdo, pero un la tratado. normativa, Y el ya la mismo iglesia código católica no lo está establece. asumiendo. Sí, no pero- lo está planteando. pero- trata de la crimen. pero yo estoy hablando en la aplicación de la ley penal. La ley penal es lo que dice el Yo estoy hablando Que en no la se puede aplicación, argumentar el concordato. en la aplicación de la ley penal, en este caso no. Pero una Miren por qué, pregunta. miren por qué. Pero una pregunta. Por ejemplo, las embajadas. Ajá. Las embajadas, en determinadas circunstancias, una autoridad no puede entrar Sí. persiguiendo a una persona, pero cuando se trata de Si hay asuntos un homicidio hay que políticos, entrar, sí. pero cuando se trata de asuntos políticos, por ejemplo, si... Tienes Tienes razón. razón. Pero cuando se trata de asuntos políticos... Ahora depende de lo que diga el de tratado. aquí- Depende y, eso de lo que viene, diga el tratado. y eso viene por aquellos tiempos de la dictadura, Guerra si se Fría tratara de un homicidio, y todas aquellas una cosas. cosa- Pero si se trata de que ahí se cometió un homicidio Y hay una orden judicial. y hay una orden judicial, Es una inclusive... escena de crimen. Recuérdense lo que establece la misma Constitución para los hechos flagrantes. Sí. Por ejemplo, dice la Constitución, ninguna persona puede ser apresada, ninguna persona puede ser detenida sin una orden escrita y motivada por la autoridad judicial competente, que en este caso es reservado a los jueces. Salvo en flagrancia. Pero entonces dice, salvo En flagrante. caso flagrante, salvo cuando la persona es aprendida en flagrante delito. Lo Esto no es propio fra- para esto no es senadores. que hace la Esto no excepción. es flagrancia. Ahora, lo que yo no estoy yo quiero que sea como tú dices, perfecto. Sí. Ahora, aquí dice en el artículo 1 del Código Procesal Penal, primacía de la Constitución y los tratados. Primacía. El concordato es un Los tratado. tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución y los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por estos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. Pero No lo hay que excepción establece- de oye, encima de la pero ley. oye usted, pero oye esa usted, excepción oye de la usted, Constitución que le pero establece.
ningún tratado internacional puede estar por encima de la Constitución. No es que no está por encima, es igual. Igual. Tiene el mismo rango. Tiene Dice rango aquí. constitucional. Pero lo que Ahora le está tendríamos diciendo- Por que encima. buscar el concordato Pero cuando yo digo para por ver encima, qué dice. Busca pero el cuando yo digo por concordato encima ahí. es porque yo me baso específicamente en la aplicación de la ley penal. Oye, Busca el ¿por qué? concordato, a ver qué Tú dice. pensarías entonces cualquier persona mata a uno y una vez se introduce en una iglesia. Sí. No, porque No, es para los no, miembros es para de los la sacerdotes, iglesia. no, pero es que- Es para los No, porque miembros lo que estamos de la hablando es iglesia. del lugar, de la penetración al lugar. Oye, ¿por qué? Porque desde antes, desde el sistema, vamos a suponer, en el sistema inquisitorio, la iglesia era un lugar sagrado y cuando iban a ver, se cometió un crimen Sí. y cuando iban a ver en una iglesia podía quedarse... Los militares iban a Sí, juicio sí, a- pero pasa de- algo. Impune para siempre. Señora de guerra, Costa, los un militares. segundito, le pasa algo, señora Costa. Lo que está concebido, las protecciones, las excepciones que contempla el concordato es para los miembros de la iglesia, o sea, no para un feligrés, no para un simpatizante, sino Para para el su sacerdote. estructura eclesial. Eclesiástica. En este caso, y no todo, porque ahí no están, por ejemplo, los animadores de asamblea ni los diáconos, están los sacerdotes, arzobispos y otras personas de esa categoría. Por ejemplo, el Código Procesal Penal, porque ahí es que yo me fundamento. Sí, pega el micrófono. El Código Procesal Penal, por ejemplo, en una comparación, en su artículo 57 sobre la competencia, anterior al Código, existían los códigos de justicia militar y policial. Y Consejo de guerra, se y llamaba. se pasaban consejos de guerra y ellos inclusive condenaban a cualquier persona de su miembro que se hubiese vuelto en crímenes. Suponiendo. Pero el código no, ya el código lo pasó a la justicia ordinaria. Exactamente. Entonces, cualquier persona que cometa un crimen aquí en este país, hasta extranjero que sea, o tenga funciones, o tenga lo que sea, va a ser juzgado por la ley penal dominicana. Entonces, en atención a eso, no hace ninguna reserva de decir, Pero es que la en tal Constitución- lugar no se puede. el código. Pero en el caso, fíjate Porque que nosotros en el nos reímos por pero nuestro fíjate- código, pero concordado con la pero Constitución. fíjate que en el Parece caso de Uso Loki primó la Convención de Viena por su condición De diplomático. de diplomático. Entonces no se le juzgó aquí. Bueno, pero hay una situación, porque era también una persona que estaba aquí de diplomático. como Es- diplomático. escuchen Pero este no es el esto. caso. Julio. Pero este no es el caso, estamos hablando de una persona dominicana. Que hay diferentes enfoques en torno Sí. a esto. Eso es porque interpretativo. Sí, pero tengo el juez el Raimundo concordato aquí. Mejía Zorrilla rechazó la orden de autorización para el allanamiento en principio, estableciendo por lo del concordato. Dice que tomando en cuenta que las parroquias, aquí tengo el fallo, que las parroquias pertenecen a la Iglesia Católica y se rigen por el derecho canónico, por lo cual este tribunal entiende que es improcedente autorizar un allanamiento a la casa parroquial tal, conforme a la Constitución de la República, los tratados internacionales como el concordato. Mira cómo surgió ahí. Este juez, Raimundo Mejía Zorrilla, que ordena el arresto del sacerdote, que fue suspendido, sin embargo, rechaza el allanamiento. Fue necesario otro fallo de otro juez, Julio Aybar, para poder hacer ese allanamiento. No, pero no hay, Entonces pero hay aquí no hay diferentes impedimento. Yo enfoques. tengo el concordato en la Míralo mano. aquí, míralo aquí. No hay impedimento Sí, para que pero- lo procesen. Pero, no. pero- ¿por qué los No, pero es que jueces no lo puede argumentan? haber. No lo hay. Pero es que Artículo 14 y Men- 15 del ahí está. concordato. Y 13, 14 y 15. Dice aquí, en el caso de detención o arresto de un eclesiástico religioso será tratado con el miramiento debido a su estado y grado. Miramiento, nada más es una consideración. Luego dice, en el caso de condena de un eclesiástico, de un religioso, la pena se cumplirá en cuanto sea posible en un local separado del destinado a los laicos, a menos que el ordinario competente hubiese reducido al estado laical. ¿Qué fue al lo que condenado. hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Con A la menos suspensión que del el sacerdocio. ordinario Sí. competente, Sí. Fíjate, Eso fue lo que que es hicieron aquí. fue la lo que- iglesia, que fue lo que yo dije cuando- hubiese reducido al estado laical al cuando Soria- condenado. cuando ¿Me Soria- explico? ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Cuando Soria se oponía a que los encartados de Odebrecht estuvieran en un lugar que decía que no podía haber privilegio. Sí. Lo que él tiene, porque ahí dice que ellos tienen que estar Sí, en un lugar ellos distinto. a menos que ellos mismos lo reduzcan Exactamente. a una Ellos- condición laica. Ellos pueden, Pero estar eso en es un, privilegio. ellos pueden estar en un lugar distinto, apartado. Privilegiado. Sí, claro. Los demás no. Pero la discusión surge porque son casos no Pero comunes. no es el código que lo dice, no, Sí, es el el tratado, concordato. Sí, el concordato. sí, que pero lo oye, dice. pero oye lo que ocurre, Sí. que en la situación procesal o en los casos de crímenes, un caso
Como de este, por crímenes ejemplo, para que como entremos de manera sí, concreta a este caso. que con toda la hazaña posible, con todas las cosas, tú no puedes buscar un impedimento para tú entrar a un lugar donde se acabó de cometer un crimen. Cuando vayan a entrar ya ahí no hay nada. Porque ya va, entonces, eso lo han limpiado. Altera la entonces van a escena, deshacer la las altera, evidencias, sí. la Claro. van a ocultar. Entonces, ¿con qué se va a trabajar cuando ya cuando se oculten todas las Pero- evidencias? Suponiendo porque pueden aparecer, hay crímenes que se cometen y hasta los 10 años. Perfecto. Una Tú no puedes investigación. hacer una recreación del caso del diácono Hermenegildo. ¿Cómo te entras al caso como fiscal de la provincia de Santo Domingo? ¿Qué pasa con él? La resistencia, el tráfico de influencia, los funcionarios de por medio, el proceso, todo eso breve, tú no lo puedes resumir. Bueno, generalmente ¿Qué pasó con ese caso? ¿Qué fue lo que pasó? ese fue un caso que ya se conoció, un caso con sentencia definitiva, y generalmente yo siempre le digo a los mismos amigos comunicadores que no me gusta como refrescar casos que ya pasaron. Pero ¿a cuánto fue esa condena? ese caso estuvo en toda la prensa nacional, Sí. estuvo A 20 años fue y la hasta en la condena, prensa creo. internacional. Recréalo, por favor. Y hasta ¿Qué en la pasó? prensa internacional. ¿Qué pasó? Yo lo que recuerdo que ese caso sí sirvió inclusive de modelo en la escuela del Ministerio Público porque se acababa casi de entrar en vigencia, que fue en el 2004, en septiembre, que entró en vigencia el Código Procesal Penal, y nosotros comenzamos en el 2005, en febrero. Entonces, antes de los 2 años ya había sentencia prácticamente definitiva, porque se desarrolló un proceso de investigación sistemático y, como dice, con muchas situaciones de personas que decían que el diácono no había cometido ese crimen, no lo ¿Cuál veían crimen? capaz de... ¿Cuál crimen? Bueno, la situación de la muerte Lo que pasa es que estamos tratando de establecer de la una pareja relación, Yaniri un Ruiz parentesco entre los y dos Joel casos. Sí. eh, Pero ¿con quién era que él tenía vínculo? ¿Con el muchacho o Díaz con la Sarmiento. muchacha? No, era con el joven. Con el joven, igual que este de Sí, ahora. ese caso era con el joven, la muchacha entra porque por un caso, ahí que entra el parecido Vamos en a este ver, caso. nárralo. Sí. Porque entonces cuando se dice... Sí, se dice. Por eso yo digo, porque ya arriba, el caso, perfecto. porque ya el caso se conoció. Ajá, pero se dice. Todos esos documentos están ahí, no claro. importa. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que él recibía chantaje, ¿Quién? el diácono. De ellos. Primero porque él había tenido relaciones Con el muchacho. con el muchacho y entonces luego el muchacho Lo chantajeaba. se consigue esta novia y Esta estas novia. cosas, se juntan, y él llegó al conocimiento. Y entonces la teoría que se armó, o sea, la teoría del caso, para decirlo ya de manera técnica, fue que lo chantajeaba, que lo solicitaba dinero y esa cosa, entonces con amenaza de hacerlo público también, la situación que había, muy parecido, entonces ahí se produjo la planificación. ¿Cuál fue la planificación? ¿En qué consistió? Una planificación muy larga, o sea, que fue una planificación que no fue de un día para otro, que eso también tiene un poco quizás de diferencia, porque este es un caso donde hay una sola persona hasta este momento. Ahora el caso está en la etapa preparatoria, que la etapa preparatoria para los oyentes es la etapa reservada completamente a la investigación. O sea, mientras tanto, el caso lo que está es investigando, y por eso uno no puede adelantar cosas Pero del caso que ya se investigó, que ¿cuál puedan fue la inclusive preparación? obstaculizar ¿Cuál fue la conspiración del esta caso investigación? que ya... Perfecto, del caso que ya del Hermenegildo, ¿cuál fue la conspiración para matar al muchacho y a la novia? ¿Cómo se hizo eso? Bueno, se planificó. Se hizo reunión inclusive fuera de aquí de la capital. Se hizo reunión en un municipio. Jarabacoa. Se hicieron reuniones. ¿Cuántos cómplices él tuvo? ¿Con cuántas personas? En esa situación habían involucrado como 5 personas, pero Todos fueron condenados, solo Hermenegildo. solamente el autor material, ¿Y la hermana? Valentín Vicioso, Es Espérate, y espérate. él, la hermana fue sometida, la hermana fue en la Absuelta. corte. Fue absuelta. Sí, en la corte. Y hubo muchísimas ¿Y situaciones el más. chofer? ¿Hubo situaciones más? Hubo muchísimas situaciones, por ejemplo, de lo que tuvieron en la colaboración, vamos a decir, que se puede ver como en la complicidad. Perfecto. Hubo Quirico Rojas Carrán, una persona ¿Ese se mató?
que nosotros hicimos un allanamiento aquí en el Julieta y luego él se suicidó. Llamó a La Vega a una abogada que si tenía relaciones en la fortaleza, le dijo que no, bueno, se fue allá, compró un veneno es un caso bien largo, en una ferretería y en una cabaña apareció muerto y cuando se hizo la autopsia, la necropsia, dio resultado el mismo veneno que le vendieron en una ferretería que nosotros también fuimos. Ese caso se investigó, se sometieron. Es un caso de película. José solo está haciendo la entrevista, lo podemos hacer todo. El caso de la pregunta, perdón, la pregunta. No, el otro, el que estaba implicado, que era el chofer del de la defensa civil. Bueno, ese es el que está condenado a 30 como autor material. Ese está condenado. Que el arma fue recuperada, a él se le encontró en el cadáver un proyectil incrustado en el cuerpo de uno de los jóvenes que fueron quemados, los jóvenes fueron quemados. Y entonces le dieron unos balazos, no murieron, le entraron entre el tanque, es un crimen atroz. Oye, le entraron a tiro, no se murieron. Sí, lo quemaron. Pero entonces quedó uno de los tanques, ustedes lo pudieron ver, que quedó con claridad, como que no se quemó por completo, y en la tapa había un cereal. Nosotros agarramos la tapa y con eso hicimos la investigación donde vendían los tanques. Esos tanques, un día veníamos de allá de Jarabacoa y cuando cruzando en Gilsa con un oficial de la policía que andaba con nosotros, vi yo que dice Gilsa ahí, veo esos tanques con el mismo letrero. Eso Gilsa, goma por un tubo. Eso tenía eso eran tanques de aceite de transmisión automática. Ah, ok. Era la marca del aceite. Gilsa aceite, ok. Perfecto. No, Gilsa era, Gilsa es una empresa que lo vendía, que lo traía. ¿Qué pasó? Bueno, fui allá y con un equipo nos remitieron a... No, pero él va a terminar, él va a decir algo importante ahora. Escúchame. Una película. Pero oye, para que vean qué importante fue, nos remitieron a Santo Domingo Moto. Allá fuimos, hablamos con una representante. Ella nos dijo: solamente en el centro de transmisión automática de fulano de tal, y en otro en Villamella, y en otro por aquí en Cosas, es que nosotros le entregamos, le vendemos. Entonces fuimos y anduvimos la Duarte entera mirando los cereales con la tapa, la carretera Mella entera, y después entonces fuimos a esos lugares. Cuando yo llegué a uno de esos sitios, porque yo la dirigí personalmente, eso es una situación bien larga, bien interesante. Hay una sonrisa en su rostro. Vamos a ver, sigue, ¿y qué pasó? El cereal, entonces con la tapa, siguiendo las orientaciones de Santo Domingo Motor, oye, que fue un asunto que no fue casual, fue con un metodológico, sistemático. Cuando voy entrando a un taller, dice en el taller de transmisión automática fulano de tal, y aparece un apellido de la persona que nosotros después llevamos. Y cuando yo digo, ay Dios mío, cuando yo entro, digo, ¿y el señor que está aquí? Y el señor, el dueño de taller, una muchacha secretaria, no, él salió, pero él viene de una vez. Entonces cuando yo le pregunté, este señor, ¿y ese quién es él? Una vez me llegó cosa, porque yo me atamé. ¿Cuál era el apellido? Yo atamericé. ¿Cuál era el apellido? No, tú te vas a dar cuenta después, porque no quiero ya, porque es un caso que ya pasó. Sí. Y la persona ya, ¿tú me entiendes? Entonces dijo, sí, él es el esposo de esta señora, él es el esposo y ella se llama fulana de tal. Ok, entonces cuando digo, pero ay Dios mío, cuando comenzamos ahí, cuando habían unos tanques ahí también de una vez. Y el señor fue una persona muy decente, muy cosa, tenía un arma de fuego, nos la llevamos por su cercanía con el acusado. Entonces nos la llevamos, la sometimos, dio negativa, se la devolvimos, a él él no dijo sí, aquí se lo lleva fulanito y fulanito. Y ahí el que se lo llevaba era la persona del diácono. Y entonces el cereal era de lo mismo. Y ahí se descubrió todo. Mismo, y entonces ahí se descubrió que los tanques y todas las cosas, y entonces se siguió la situación. Y está el guión de una película. Pero es un asunto largo, porque primero se decía que era Tony el Cojo. Oigan este dato. Se puso como que el que cometió ese hecho fue Tony el Cojo, un muchacho que había matado a un hermano de la que era la novia o la esposa de la víctima. Sí, entonces lo investigamos, él se fue corriendo porque lo andaban persiguiendo y él se fue a Higüey, de allá lo mandamos a buscar y nos dimos cuenta, cuando le hablan de mí, él dice cosas y el hermano estaba preso también, unos muchachos que son medio del medio. Sí. Pero el caso fue que nos dimos cuenta que no, que era como desviando, porque a un arreglo de flores mandaron a la familia diciéndole que la próxima víctima era la muchacha. Sí. Una serie de cosas antes preparadas. Sí, sí. Y entonces nos dimos cuenta que no, o sea, que las investigaciones tienen que ser con objetividad. Hay más situaciones. Ponle un punto perfecto. Oye, porque Juli se me va a ahogar. Mi pregunta es esta. ¿Puede ser que un actor de esos que investigaron
perfecto, por favor. Un actor de esos que investigaron. Por ejemplo, yo tengo unos tanques. Alguien va a mi casa y me pide los tanques, pero yo no sé. Pero qué ya objetivo. te explicó. Es decir, pero perdonen, compadre, usted hizo como 20 preguntas, déjeme yo hacer la mía. Sí. Lo que yo No te quiero vayas decirte a la es vaina. esto. Me parece que 5 o 6 personas no se van a complotar para cometer un crimen de esa magnitud. Es decir, mucha gente participa sin enterarse del objetivo. Es decir, se necesita una silla. Está bien, pero yo no sé qué tú haces con la silla. Ah, ok. ¿Es así? Ah, ok. Bueno, todo eso porque hay unas situaciones de personas que pueden trabajar contigo y que son asalariados y que entonces quizás Claro. tú digas, bueno, este muchacho sí se niega a una cosa que lo manden, pero no ha cometido un crimen. Claro. No, O porque sea, yo no hablo de eso. sí, es. ¿Quiénes fueron Perdóname. procesados y No cuántos hablo de fueron eso. Sí, Lo sí. que hablo ¿Eh? es, lo que yo te digo es esto. Por ejemplo, el señor de los tanques que tú expusiste. Sí. El señor de los tanques dio los tanques, pero a él no le dijeron que iban a meter 2 personas ahí. Que le van a No, matar. claro que no, y por eso Uno, nunca no tuvo 2, ninguna consecuencia con el caso. precisamente, en mi casa, por ¿Pero ejemplo. qué empresa tú es vas esa, a la de los visitarme. tanques? No, ya pero eso no pasó. tiene que ver con Pero eso. precisamente mencionar la porque seriedad, pasó pero y te hay digo que ahorita, condenar. hay que mencionar la empresa en un ¿Qué le hay que crimen, hacerle que no daño tiene a nada que ver No con tiene eso. nada. Sí. Porque es ¿Por qué hay que que hacer No, no daño? tiene Eso es lo que vínculo, yo por eso quiero estoy hablando aclarar. sin mencionar nombre. Perfecto. Estoy mencionando sin mencionar nombre por procesados eso. ¿Y Claro, cuántos claro. fueron Sí. sentenciados por ese caso? Perfecto. Sentenciados solamente en el final fueron ellos 2, ya en el final. El diácono y en el el autor final, pero material. sometidos fueron varios. ¿Cuántos fueron los sometidos? En el caso fue sometido el diácono, fue sometido la hermana, fue sometido En la hermana también. fue sometido la hermana, fue sometido el autor el material, diácono, ¿cuántos años Valentín, tiene? ¿Cuántos años lo y fue sometido el señor es director de la Defensa Civil. Luego ¿El entonces general también? sí, luego fue ¿Quién? Luna. Descargado. fue descargado, sí. Y él fue descargado, el general de la... Y la hermana fue Y la hermana también en la Ok, corte ya fue está. descargada. En la corte, ¿eh? En la corte. En primera instancia fueron condenados. Pero ella no fue condenada, ella fue en una apelación que hicieron de la medida de Ah, coerción. Bueno, el caso es que... ¿Y ahora cómo está el caso? El caso es que hubo otra persona que no salió a relucir, pero un señor mayor también se envenenó, estuvo interno en el Mocoso Puello. Hubo otras situaciones que no se supieron de personas que nos visitaron a nosotros, pero que Bien. ya no eran nada para el caso, no tenía que ver. Y lo que habían era entonces jóvenes que podrían verse... Colaborado que con ya el inclusive, crimen, no, sí. que ya se habían casado, que ya habían sido... Vamos a finalizar. Unas Vale, situaciones Beltrán. que no se llegaron Eran a... víctimas. que ya no eran Ok. necesarios. Que eran Que, víctimas de- que en Sí, el que había ya caso, que resguardarlo a ellos por la sociedad, por la imagen. señora Costa, en el caso presente, Sí. el caso de este sacerdote suspendido, se ha dicho que las armas o el arma homicida todavía no ha sido localizada por el Ministerio Público. ¿De quién? En el caso presente, en Ah, el de caso ahora. del El martillo, Sí. el cuchillo y del sacerdote la funda suspendido, plástica. Sí. e inclusive se ha informado que hay necesidad de hacer otro descenso en la Casa Curial donde habría ocurrido el crimen y que todavía eso no se ha materializado. Tomando la distancia porque estamos en un caso que está siendo investigado, estoy Sí. consciente de eso, pero ¿qué se debe tomar en cuenta, sobre todo el Ministerio Público Investigador, para lograr una condena? ¿Entiende usted, por lo que sabemos hasta ahora, que realmente es posible que el sacerdote haya actuado realmente solo? Bueno, generalmente hay que ser cuidadoso cuando uno emite opinión y no cae en el campo de la especulación con relación a un caso que está en la etapa Partiendo preparatoria de su propia experiencia. y que se está investigando. Pero yo lo que puedo decir es, bueno, que en la provincia hay buenos investigadores, en la fiscalía, buenos también litigantes, y que sigan desarrollando el proceso de la investigación y que las pruebas deben de ser obtenidas, como siempre se dice, de manera legal. Las especulaciones Si no no se tienen obtiene- cabida. si no se obtienen las y que, armas. Y que no eso, porque hay muchos crímenes no necesariamente han tenido ya que tener el arma para conseguir la condena. Porque hay muchos elementos, muchas cosas que concurren y que, por ejemplo, los testimonios de personas, cosas que esas evidencias de la sangre, esas evidencias de que ocurrió la situación El allí. taxista que certifica que le dejó ahí. Ese mismo que lo llevó, todas estas cosas que fue a ese Bien. lugar. Puede ser que hayan involucrado también, porque como decía, está comenzando la investigación, más personas puede ser, porque también muchas cosas que tú te puedes preguntar también, pero eso es especulativo lo que estoy diciendo, que puede ser.
O sea, pero puede ser. Sí. Esas son hipótesis. Cargar un cuerpo, una persona Eso sola, es subirlo a hipotético. un vehículo, bajarlo. Sí. Vi que decía en el periódico, o sea, lo que dice el periódico, porque hay que ser cuidadoso. Sí, sí, pero que estamos lo conscientes de introdujo ese en un cuidado. tanque y lo Bueno, llevó al lugar. Perfecto. En un tanque. Tanque, lo Muchas Pero gracias. lo que yo quiero ya finalmente es rápido. Sí, muy decir, rápido, muy rápido que tenemos. que muchos crímenes no necesariamente tiene que aparecer el arma para conseguir ya Ok. para poder probarlo. poderlo probar, porque hay muchas Claro. situaciones que concurren. Y algo que quería decir, que pues la prisa se me está como escapando, en estos casos, de la misma iglesia y de la misma cosa, que decían algunos, no, porque la iglesia hay muchas instituciones, profesores, en muchísimas instituciones donde hay personas que tienen debilidades, pero no son los más llamados a este tipo de cosas, que decían que la deben supervisar las autoridades. No, yo pienso que la alta dirección eclesiástica de la jerarquía católica o de los evangélicos, Ok. tienen que ellos mismos supervisar y ellos mismos tener el control, porque son cientos de obispos y cientos de personas que hacen un trabajo para la comunidad Muy Bien, bueno. y que lo hacen muy bien. Entonces uno le daña su trabajo. Por Así eso era es. que yo no quería aquella vez entrar con el caso de la iglesia, porque era uno solo y la iglesia Claro, todos los días está trabajando claro, con la comunidad. claro. Perfecto, pues muchas por gracias. eso. Muchas Sí, gracias, eso muchas era lo que quería gracias. decir. Perfecto Acosta, que nos ha venido a recrear esa Tienes que experiencia volver vivió. porque el caso va por Cambio la mitad. fuera. El sol de la mañana.